Hola, yo soy Miguel y hoy quería seguir leyendo este libro del Mediterráneo, Los hombres y la herencia, que fue dirigido por Fernand Brodel. Esta vez voy a leer el capítulo que se llama Migraciones y que está escrito o que fue escrito por Maurice Aimard. Maurice Aimard nació el 20 de diciembre de 1936 en Toulouse y es un universitario francés especialista de la historia económica y social de la época moderna. Y bueno, en mis notas no anoté tantas cosas, así que supongo que no me tomará tanto tiempo. Dice, migraciones. Las 50 o 100 jornadas de trabajo anual de las viejas sociedades rurales, en lugar de las 200 jornadas de nuestras sociedades industriales, no permiten ya alimentar una población vuelta demasiado densa sobre un territorio demasiado pobre. Cuando en 1964 los Estados Unidos decidieron reportar a los países pobres, los países mediterráneos, las cuotas de inmigración, 2% de los efectivos instalados en América en 1890, inutilizados por los países ricos, anglosajones, alemanes o escandinavos, Europa industrial había tomado ya el relevo. Paulatinamente, italianos y nórdicos, no, y africanos, españoles y portugueses, yugoslavos, griegos y turcos han tomado el camino hacia Alemania y Suiza, Francia y los países de Benelux para convertirse ahí en el sostén del crecimiento de los años 55 al 75 del siglo XX. En, a 50 años de distancia, la historia de las grandes migraciones transoceánicas se repetía. La partida en masa de jóvenes adultos de las regiones rurales más sobrepobladas, su reagrupamiento por comunidades de origen aseguraban la acogida, el primer trabajo y el mínimo de calor humano indispensable a la integración. Su utilización o su uso para las tareas más duras, las menos calificadas y las menos remuneradas, su reenvío fácil en caso de crisis, así como los conflictos entre minorías y autóctonos, traducían las dificultades de asimilación. Hasta 1960, Italia proveía todavía los más grandes contingentes de mano de obra con destinación de Europa industrial. En el espacio de un siglo, Italia cerró el gran ciclo de migraciones modernas, aquellas que vacían mm, paulatinamente todos los países mediterráneos y en esos países las regiones más desheredadas de sus poblaciones campesinas y las movilizaban hacia, hacia los territorios de economías industrializadas. Um, Pero detrás de toda emigración hay que ver la violencia cultural hecha a aquellos que parten, es decir, la necesidad de esos medios paupérrimos que les permiten resistir. Al principio, los hombres parten solos, envían dinero a los países para nutrir a su familia y comprar un campo o un comercio, preparan o sueñan con su retorno. Después, habiendo desaparecido toda esperanza, las mujeres parten a su vez y el corte se vuelve definitivo. Después de haber vivido o sobrevivido un tiempo de la emigración gracias a los envíos de dinero de sus hijos, el pueblo termina por morir. Todas estas partidas dibujan el rostro del Mediterráneo, que ha perdido el control económico del mundo y ha abordado la era, sí, ha entrado en la era industrial con retraso, es decir, en situación amenazada y dependiente. En Italia, después de la unidad, en África del Norte, en la era colonial, en España y en Portugal de los años 50, en Yugoslavia o Turquía de los años 60 y 70, la misma historia se repite. La apertura hacia el exterior de esos países todavía frágiles, la voluntad de sus dirigentes de integrarlos en la economía desarrollada, llevan a la crisis las sociedades rurales tradicionales.
Entonces, o de ahí esas partidas en masa hacia el extranjero o hacia las ciudades, ahí donde se pueda o donde se espera encontrar trabajo. El pueblo o la villa no es más que un recuerdo condenado a desaparecer o a ser reinventado por los turistas nórdicos. En todos los países de la Europa mediterránea, en España como en Italia del Sur, las regiones alzan la cabeza, reivindican su autonomía negada por el reforzamiento de un Estado centralizador. El modelo de Estado nacional no nació en las orillas del Mediterráneo. Este modelo le vino de afuera como el precio de una reconquista. La regla no es, esta es una pregunta, en todo el Mediterráneo, la imbricación estrecha de comunidades éticas y religiosas, tanto yuxtapuestas como superpuestas por el flujo y reflujo del poblamiento, de la población y del poder, es decir, su coexistencia. Es esta coexistencia difícil, siempre puntuada de con confrontamientos y conflictos, que la afirmación de los estados-nación ha vuelto hoy imposible. Sobre el plano humano, el rostro actual del Mediterráneo es, en primer lugar, obra de tres grandes conjuntos de movimientos migratorios escalonados sobre más de 3 milenios. El primero, el más largo, el más masivo también, corresponde a la llegada de los indoeuropeos del año 2000 antes de nuestra era al final de las invasiones bárbaras que pueblan las penínsulas y las uh, riberas del norte. Los dos otros movimientos migratorios ponen en causa dos grupos más restringidos, sin duda, en número, de grandes nómadas, árabes y turcos. Después, o desde hace 4000 años, por lo menos, y quizás el doble, el Mediterráneo no ha dejado hasta una fecha muy reciente de llamar hacia él a los hombres, de fijar sobre sus orillas, de fijarlos sobre sus orillas y de civilizarlos. Ella ha sido así revivificado, el Mediterráneo ha sido así revivificado por este aflujo continuo de sangre nueva. Lo ha pagado, y lo ha pagado con una historia brutal, llena de destrucciones y de pillajes, de masacres y de exilios, de confrontamientos sangrientos entre comunidades. Pero los nuevos venidos han rápidamente adoptado y propagado sus técnicas, sus formas de vida, y han jugado a su vez todas las posibilidades ofrecidas para el equilibrio tradicional, aunque frágil e inestable, entre agricultura sedentaria y vida errante de tropas, entre cultura seca y domesticación conocedora del agua, entre ciudades y campiñas, entre los recursos todavía demasiado escasos y una tierra decepcionante, y aquellos territorios más prometedores del mar. Un fuero o un refugio de atracción y de aculturación, entonces, pero también un lugar privilegiado para la circulación de los hombres, de los animales, de las plantas, de los bienes y de las técnicas, de las religiones y de los símbolos. Desde o durante milenios y hasta ayer todavía, gracias a la circulación silenciosa y continua de hombres y de cosas, el Mediterráneo ha constituido el área de elaboración y de difusión de civilizaciones a la vez rurales y comerciantes, cuya matriz se sitúa en el Oriente Próximo, hoy dividido, inestable y amenazado. Este es un texto de los años 80 que tiene
Como pueden ver, una actualidad flagrante. Y bueno, también podría leerles, aunque eso no está en mis notas, la parte en la que habla justamente del Oriente Próximo y de, más específicamente, Israel. Dice, Israel constituye sin duda, a mi juicio, el ejemplo más significativo de los desgarramientos contemporáneos. Es también él a quien se le toca más, o a quien más le ha tocado. Um, la transformación en Estado en 1948 del antiguo Fuero Nacional Judío marca la concreción, no, la conclusión de una diáspora de 2000 años y para el pueblo elegido el cumplimiento esperado de su historia, el cumplimiento de una promesa de su Dios, pero su existencia es resentida y combatida en todo el Oriente Próximo, como la inserción por la fuerza de un cuerpo extranjero. La verdadera paradoja, sin embargo, revelación de una cierta dimensión del Mediterráneo, es la larga supervivencia del pueblo judío expulsado de Palestina en 133 por el emperador Adrián, después de 2 revueltas sangrientas contra la dominación de Roma. Y bueno, a ver, aquí dice, nacido del sionismo europeo creado por los sobrevivientes del pogroms de Europa Oriental, poblada por los rescapados o sí, los fugitivos de los exterminios hitlerianos, Israel ha sabido atraer también a los judíos de los países musulmanes cuya creación ha vuelto su existencia precaria, es decir, la de los judíos de países musulmanes, la existencia de los judíos de países musulmanes. Pero, y está ahí, y es en esto que radica su originalidad, no pretende reunir los judíos del mundo entero. En todas partes, en América como en Europa, se refuerzan las comunidades dinámicas regularmente renovadas por un braceo continuo. Así, en el medio de Francia, en, uh, debido a la llegada de israelitas de África del Norte, descendientes de los marranos expulsados de España por los reyes católicos. Mejor aún, hoy los dirigentes israelíes se inquietan al ver su país convertido en una tierra de emigración. Y bueno, eso no estaba planeado que lo leyera, pero me pareció bastante actual. Y pues bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Así que pues si les gustó este video, pueden darle like, igual pueden suscribirse a mi canal, también pueden dejarme comentarios, pueden compartir mis videos y también pueden seguirme por Instagram. Nos vemos pronto.